serás lo más grande en mi vida. Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. Y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos. Mamá, mi mejor amiga. ¿Qué es lo primero que pensarías si te cruzaras en la calle con una familia de 6 hijos? ¿En la logística por las mañanas o en los buenos ingresos que deben tener para mantenerse? Hoy en Miracle Sound Podcast iniciamos con Felipe Gómez, padre de 6 hijos que sin ingresos fijos mensuales llevan junto a su mujer más de 20 años dedicados a la evangelización y a su familia. Mamá, mi mejor amiga. Gracias por estar aquí, quédate con nosotros para conocer su historia. De fondo escuchas a nuestro invitado de hoy con su canción La Reina de Mis Cuentos. Te habla tu hijo pequeño, sonrío desde tu vientre. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me encuentro con uno de mis coterráneos al que me alegra muchísimo tener en este espacio. Es de Bogotá, Colombia. Se trata de Felipe Gómez. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un honor participar de este podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aunque eres de Bogotá, ahora sé que estás en Cartagena, ¿no? Sí, así es. Soy bogotano de nacimiento. Mis primeros años de vida los viví en Estados Unidos y Canadá porque mi papá estaba estudiando. Luego regresamos a Bogotá y ahí nos quedamos en la nevera. Ya con el paso del tiempo, casado, vivimos con mi esposa en Barranquilla. Sí. 4 años, 1 año en Estados Unidos, México y bueno, de nuevo aquí. Bueno, Felipe, te quiero presentar como padre de familia, padre de 6 hijos. Pronto serás abuelo. Eres cantante católico, de profesión eres publicista y diseñador. Haces apostolado, traes una evangelización. ¿Qué más haces de todo lo que tienes ya en tu vida? ¿Qué más hago? Bueno, para escribir en las redes sociales y hacer música católica, como estabas contando, soy diseñador. Estudié diseño industrial 3 semestres, luego me pasé a gráfico y hice énfasis en publicidad y escribo en las redes sociales. También participo en retiros espirituales, doy charlas y por otra parte, dentro de mis hobbies, me gusta hacer muebles, me gusta observar la naturaleza y estudiarla con juicio. Entonces, esas son algunas de las cosas que hago también. Bueno, me imagino que mucha gente que cuando dices, soy padre de familia, tengo 6 hijos, te dicen, uy, pero ¿cómo haces para tener una familia? Porque no es el común hoy en día tener una familia numerosa. Mi esposa y yo, desde que éramos novios, queríamos tener una familia numerosa. Eso lo tengo bastante claro. Sentíamos como ese llamado, a los dos nos gustan los niños y es un acto de confianza en Dios, la verdad, más que un acto medido. ¿Sí? Pienso que es un acto de confianza en el Señor y en su providencia, que exige sacrificios, claro, pero es eso, sobre todo es eso, es querer servir al Señor desde la familia. Nosotros nunca utilizamos métodos anticonceptivos, siempre estuvimos abiertos a la vida y al número de hijos que Dios nos quisiera dar. Después del 6º parto de mi esposa, ya médicamente, pues no pudo tener más niños, le sacan el útero, pero pues si no nos hubieran trancado teníamos una docena. ¿Y cuántos años llevas con ella? Llevamos 25 años de casados, 2 años de novios, otros 2 de amigos, pero media. ¿Cómo es un día a día normal de una familia numerosa como la tuya, que dedicas tu tiempo al canto, a la Iglesia Católica? Bueno, como evangelizador tengo bastante tiempo libre, tiempo para compartir con los míos y procuro que sea pues un tiempo enriquecedor. Pienso que es una tarea del día a día, un entrenamiento. Para tener una familia grande se necesita orden, se necesita saber administrar la plata, administrar el tiempo,
se necesita estar pendientes de todos los asuntos de cada uno de los hijos. Yo digo que cada hijo es como un ítem, incluyendo a mi esposa, y uno tiene que procurar que todas las cosas estén medianamente equilibradas, medianamente balanceadas, aunque muchas cosas se salen de nuestras manos, y pues que se salgan no está tan mal, porque nuestro Señor en su divina providencia nos provee, nos cuida, nos educa, nos enseña. En un día común en mi casa cocinamos, lavamos platos, estudiamos, cantamos. Tengo una familia bastante artística, entonces somos un hogar en el cual todo esto se hace, se dibuja, se pinta, se canta, se estudia. Mis hijos están estudiando online hace un buen tiempo, entonces también pues están acostumbrados a hacer uso de las redes para educarse. Nuestra hija mayor ya tiene 24 años y está esperando bebé. Ujú. ¿Sí? 25 años, está esperando su primer bebé. Y pues dentro de poco tiempo, en mayo, si Dios lo dispone así, vamos a ser abuelos. Felicidades. Gracias. ¿Y tu hijo menor cuántos años tiene? Miguel de María tiene 11 años de edad. 11 y 25. Detrás de todos estos años conformando la familia y que va creciendo, ¿cuáles son los valores que más admiras de una familia numerosa, del regalo de los hijos que has tenido? ¿Qué es lo que más te llena, te valoras y aprecias de ese regalo tan importante de tu familia? Pues a mí, si algo se me hace bonito es la alegría, ¿no? La alegría de mis hijos. Mis hijos son niños muy común y corrientes, se cuidan entre ellos, se quieren mucho entre ellos, pelean también como en cualquier familia, pero son unos niños muy buenos entre ellos y eso a mí se me hace un regalo de Dios muy grande. Siempre en una comida nuestra hay carcajadas, hay humor negro, el chiste pasado, una familia muy normal. Y yo digo que si hay algo bonito entre mis hijos es eso, que son muy fraternos, se cuidan mucho entre ellos. Y la otra parte que también se me hace demasiado linda es ver el fruto del sacrificio, ¿no? Algunas personas dirán, 6 hijos, este es un tipo pues que ha hecho mucho billete, o es una persona muy pudiente, o una persona que pues que ha tenido todos los medios para llegar a tener una familia así, y no es cierto. Sí, hemos sido una familia sacrificada, una familia que ha tenido que hacer varios emprendimientos, una familia, por ejemplo, que en el tiempo de la pandemia, después de que yo venía haciendo 2 o 3 conciertos mensuales, pasamos a 0, y teníamos que reinventarnos como todo el mundo. Y hicimos una empresita de imágenes religiosas en resina, empecé a dar charlas en las redes, empezaron mis hijos a hacer sus propios emprendimientos y empezamos a ayudarnos los unos a los otros. Súmale a eso tener mascota, tener responsabilidades, tener que cocinar, tener que cuidar de la casa. Cada uno tiene que colaborar. La dinámica de un hogar numeroso es compleja, pero es muy bonita. Tú de la música vives, pero también de tu profesión. ¿Salen trabajos paralelos de la parte de diseño? No, yo estudié diseño y trabajé en esa época antes de mi comienzo de conversión en algunas empresas importantes, hacía freelance, hacía uno que otro trabajo importante, pero una vez empiezo en los caminos del Señor me dediqué completamente al servicio de Dios. Y los trabajos que hice fueron temporales o han sido temporales, pero de resto ha sido dedicado a la evangelización. El sustento de nuestra familia empezó con una pequeña librería espiritual, después con conciertos, después congresos eucarísticos, marianos, Provida, después con todo este tipo de cosas, incluso de cantar misas a veces, cosas así que en mis comienzos se convirtieron en un recurso pues importante para el sustento de nuestro hogar. Bueno, ese es el Felipe que tenemos de padre de familia. Y antes de la conversión, ¿cómo era Felipe? Yo siempre fui líder, fui una persona que tenía liderazgo, una persona con mucha sensibilidad social, con mucho amor por la naturaleza, con el talento de la música. Yo empecé a tocar guitarra desde que tenía 10 años de edad, empecé a cantar desde muy niño.
Era un muchacho con mucha sensibilidad artística, pero muy vulnerable, muy influenciable. También fui un mal estudiante, un niño con déficit de atención y un poco incomprendido, ¿sí? Porque pues cuando yo era niño la pedagogía era otra cosa, ¿no? No existía que distintos tipos de inteligencias, que no sé qué, no era sí o sí, tenía que ser uno bueno en lo que era bueno todo el mundo, en fútbol, en matemáticas, en química, en física, sí, las artes eran costura, entonces no tenidas en cuenta. El más loco, el que era más volado, tal vez estudiaba arquitectura o alguna cosa así, entonces, pues sí, no me tocó nada fácil, mi época escolar fue muy difícil. Ya después entró a la universidad y sobresalí profesionalmente. Y en la juventud tienes tu encuentro con Dios. Quisiera que fuéramos a ese momento, que nos compartas cómo fue ese punto de inflexión en que llevas una vida como nos la describes y terminas haciendo un cambio radical dedicando tu tiempo completo a Él. Sí, yo pienso que en esa búsqueda de ver quién era yo, qué me gustaba, de formar mi personalidad, mi carácter, me fui alejando de la iglesia. A mí me expulsan de uno de los colegios en los cuales estudié y era de sacerdotes. Entonces yo sentía que era Dios y sus representantes los que no me querían y no me aceptaban. Sentía que mi hiperactividad, mi ansiedad molestaba. Entonces, todo eso lo veía como si fueran factores que no permitían que yo tuviera una buena relación con nuestro Señor. Mis relaciones afectivas eran muy desordenadas, tenía muchos noviazgos pasajeros, pocos buenos amigos y todo el conjunto de esas cosas, más las hormonas, más la pubertad, más todo eso, hizo que me apartara de Dios. Y a los 20 años me acerqué a una iglesia y me puse a llorar y le pedí a la Virgen que me dijera que me quería. Yo me acordaba, pues vengo de una familia católica practicante y yo me acordaba de las catequesis, de los retiros espirituales de la Virgen y le pedí a ella su ayuda y ella pues me socorrió muy rápidamente. Tuve una experiencia personal, mística, en la cual la Virgen me dice que me ama y me pone esa tarea de que le diga a sus hijos cuánto los ama. Entonces, empiezo a sentir que esa es mi misión, que ahí le encuentro el sentido a mi vida. Siento que la plata no me va a llenar, que no me van a llenar las falsas amistades, la rumba, el desorden, y empiezo a sentir una profunda paz y quiero transmitírsela a los demás. Entonces empiezo a rezar el Santo Rosario y, contrario a lo que yo me imaginaba, eso se convertiría con el tiempo en un imán que atraería a una gran cantidad de jóvenes que nos reuníamos los jueves a las 8:30 de la noche en casa de mis papás. Después nos reunimos en una capilla de un colegio privado y llegaron cantidades, te estoy diciendo, 500 a 700 personas. Sí. Y de ahí se formaron matrimonios, noviazgos, matrimonios. Ahí algunos jóvenes descubrieron su vocación, su llamado al sacerdocio, a la vida religiosa, etcétera. Creo que la primera vez que recé un rosario fue porque mi actual esposa me llevó a la casa de tu madre a rezar, porque sí, yo católico y en colegio mariano y todo el cuento, pero fue ahí cuando yo empecé con ella de novios y ella fue la que me acercó. Llevamos 20 años desde que fuimos novios. Bueno, empiezas con el rosario, esto ya son más de 30 años que lo sigues haciendo, ahora post pandemia lo estás haciendo online por Facebook, pero sigues haciendo evangelización con otros temas, como por ejemplo el Provida. Sí, eso se volvió un punto importante en mi vida porque una de las canciones que compuse, que más likes tiene en las redes, se llama Te llamo mamá, tiene casi 2 millones de visitas y se convirtió en una canción llena de testimonios.
En las casas de defensa a la vida, a las niñas que han pensado en abortar les ponen algunas de mis canciones y estos temas sensibilizan sus corazones y las llevan a arrepentirse de ir a cometer ese crimen. Entonces, en los movimientos pro vida de algunos países, en España, por ejemplo, en México, hacen uso de mis canciones, aquí en Colombia también, para hacer videos, campañas, congresos y para incentivar a la defensa de la vida. Entonces, esto ha sido un punto fundamental dentro de mis composiciones, las canciones pro vida. La mayoría de tus canciones podríamos decir que están dirigidas a la Virgen María, pero también a temas como Provida, a la familia. Y en el último álbum tienes uno muy bonito que es sobre el matrimonio. Y me dijo que sí. Así es una canción testimonial, tal vez una de mis canciones testimoniales más importantes. Yo nunca le había compuesto una canción a mi esposa y cumpliendo 25 años de casados quise hacerlo, pues exaltando todo el amor que le tengo y todo lo que he aprendido de ella. Ella me parece una valiente, una mujer valiente, porque es una mujer que se abrió a la vida desde siempre y una mujer que se casó con un muchacho que escogió, por decirlo así, la incertidumbre para vivir. Cogí un camino de confianza en la providencia, un camino ciego en el cual me iba a dejar sorprender por Dios. Y ella era una niña de familia, una niña buena, una niña universitaria que estaba tomando la decisión de abandonarse de la misma manera que yo en las manos de Dios para seguir al lado mío. Entonces yo lo di literalmente en la canción, digo que es una niña que se está casando con un loco rezandero que anda con su guitarra para aquí, para allá, y ella no tuvo miedo, ¿sí? Y ella siempre decía, yo le decía, yo no tengo nada que ofrecerte. Y ella me decía, pues con que estemos juntos, así sea debajo de un puente. Entonces, por eso lo quise transmitir por medio de esta canción que ha gustado tanto. La primera, Te llamo mamá, es una canción dramática en la cual hay un niño que se está muriendo y que le está diciendo a la mamá, yo ya no me voy a llamar Andrés o Manuela o Juanita, no me voy a llamar Problema, ¿sí? Y así tú me vayas a asesinar, te voy a amar, ¿sí? La segunda, La reina de mis cuentos, es una canción más esperanzadora, es un niño que en el vientre le dice a la mamá que le promete que él va a tratar de ser un buen hijo y que le promete que la va a acompañar y que la va a amar si lo deja vivir. Es una canción como muy rodeada de esperanza, con un final feliz. Hemos hablado de 3 canciones, pero en realidad tú tienes ¿cuántos álbumes? Más de 15 y más de 250 canciones compuestas. ¿Y tú compones todas las canciones? Todas las canciones las compongo. La única canción que yo canté en un álbum que no me pertenece fue por invitación de un amigo mío que es tocayo mío, que se llama Felipe Gómez Arbeláez, y a él le gustaba mucho una canción norteamericana y le hicimos una adaptación para tocarla en piano y cantarla. Pero de resto todas han sido composiciones personales. ¿Y el tema de producción, estudios, siempre ha sido con la misma casa o no, eres tú? Para nada, he producido. La primera producción que yo hice fue un cassette entre un baño. Ajá. Ese cassette que, por cierto, le llegó al Papa Juan Pablo II. Y después de esto grabé en el Minuto de Dios, en un estudio que tenían muy sencillo, pero bueno. Grabé con un señor llamado Carlos Vela, con Juancho Pulido, que es integrante de Compañía Ilimitada, un grupo rockero de los entre 80s y 90s, que fue muy famoso. Grabé con Andrés Castro, de quien soy padrino. Él es el productor de Carlos Vives. Con él hemos grabado 2 discos en Estados Unidos. He grabado con Andrés Calderón, que es un muchacho muy sencillo que toca piano y tiene un estudio casero. He grabado con Álvaro Ramos. Alvarito es un excelente músico y productor. También hemos grabado con él de manera casera, con estudios muy, muy sencillos.
pero es un excelente productor. He grabado con Juan Pablo Martínez. Juan Pablo se dedicaba a hacer música para novelas y hacer cuñas radiales, jingles y todo esto, música comercial. Se le midió hacer música católica, ayudarme en la producción. Sí, he hecho grabaciones de distintos niveles profesionales y todo, pero menos es más. Yo siento que las producciones que más me han gustado en mi vida han sido las más sencillas y muchas veces las que se han grabado con las uñas, las más pequeñitas. No sé por qué, pero pues es como lo más bonito. ¿Y qué experiencias que la música te ha llevado a vivir, que se han quedado grabadas en tu mente por lo que tú viviste o por lo que representó para otras personas? Pues hay algunas partes bien importantes en la música. Una cosa que es repetitiva, digamos, cuando yo estaba haciendo una de las primeras grabaciones, un disco que se llama No Tengáis Miedo, lo grabamos con cinta. En esa época todavía se estaban usando cintas para grabar y se reventaba todo el tiempo la cinta, ¿sí? Ahora que estábamos grabando el último disco, de Solo Tú, con Juan Pablo Martínez, estaba pasando lo mismo. Me decía, los equipos siempre me funcionan bien, se nos apagaban, se nos cansaban, bueno, de todo. Incluso él tenía un amigo sacerdote que dijo, yo les ayudo un poquito. Y entonces hizo una oración de bendición sobre los equipos, nos puso el Santísimo mientras grabábamos. Entonces ya esto era otro voltaje, ¿no? Pero sí, en una parte importante ha sido eso, cómo el maligno se atraviesa en las producciones para que no se lleven a cabo, para que se entorpezca la grabación. Y lo otro que también ha sido importante han sido los frutos, que eso también es muy bonito, que Dios a veces lo deja a uno ver esto. Con mi esposa estuvimos invitados a la punta de Sudamérica, a Porvenir, casi tocando el Polo Sur. Y encontrarse uno con personas que en las iglesias, en los templos, cantan canciones de mi autoría, es un honor. Personas que no sabrán quién la cantó, quién la compuso, quién nada, pero hasta allá llegan. Me pasó lo mismo hace poquito visitando La Guajira y llegamos a una ranchería a visitar a los indígenas Guayú y uno de esos muchachos se emocionó y se puso a llorar y empezó a cantarme canciones mías. Entonces, es muy bonito ver cómo la música viaja de aquí para allá y llega a distintos corazones en distintos lugares de una manera tan especial, ¿no? Tan milagrosa. A sitios y a personas que nunca conocerás ni te imaginarás que están donde están. Sí, con las canciones pro vida pasan cosas increíbles. Una vez una señora me llamó y me dio las gracias por esa canción y me dijo, mi hijo se salvó por tu canción y mi hijo en tu honor se llama Felipe Gómez. Sí, ella no tenía el apellido Gómez y le puso ese apellido en el nombre. Y así varias personas que me han dicho en varias ocasiones en mi vida que han salvado a sus hijos después de oír uno de estos temas. También tengo una canción que se llama No te des por vencido, que el coro dice no te quites la vida, que es en contra del suicidio. Y he tenido también algunos testimonios muy hermosos en torno a esas canciones. Otros que también que me han impactado han sido de sanaciones, personas que se han curado milagrosamente oyendo alguna canción o alguien que ha descubierto su vocación en un concierto con una de mis canciones. Bueno, esos son testimonios muy bonitos en torno a la música. Es un honor. Evangelizando, has tenido momentos fuertes, momentos que tienes que luchar, y uno de esos fue la enfermedad de tu hijo menor. Quisiera que nos compartieras cómo fue. Pues la verdad es que la historia no gira en torno a Miguel. Uh-huh. La historia gira en torno a mi esposa, a quien le estaban practicando una 6ª cesárea. Okay. ¿Sí? Cuando médicamente dicen que solamente deben hacerse 2 cesáreas, máximo 3. Mi esposa iba para la 6ª cesárea y en el médico nos hizo firmar papeles diciéndonos que era un riesgo y una irresponsabilidad de nuestra parte, que mi esposa podía morir en la cesárea.
¿sí? Entonces ahí empieza todo este conflicto y ese dolor, esa cruz, pero pues el Señor no se deja ganar en bondad ni en generosidad, y mi esposa tuvo una excelente cesárea. Ahora nace nuestro hijo, y en las fotografías, cuando le tomábamos fotos o cuando lo veíamos de frente, veíamos que desviaba mucho uno de sus ojos, y le mandamos a hacer exámenes y descubrimos que tenía un retinoblastoma, que es un agresivo cáncer en su ojito. Fue un proceso doloroso ver un niño de 1 añito larguito con un catéter, con quimioterapias, con todo este padecimiento. Fue una locura. Al final del proceso, en vez de que desaparecieran los tumores, le aparecían más, y el doctor creía que tenía que sacarle el ojo. Y el médico que acompañó el proceso de mi hijo es un excelente profesional, y él trató de salvar el ojo a como diera lugar. Desde un principio él le apostó a eso, y creo que atacamos el problema a tiempo, pero si no hubiera existido una intervención sobrenatural, mi hijo no tenía su ojito. Mi hijo entró a la Catedral Primada de Bogotá acompañando las reliquias del Papa San Juan Pablo II. Le pedimos la intercesión y él se hizo sentir ahí, lo mismo la Virgencita, y a los 2 días, 3 días le hacen un examen, y todos los tumores que él tenía estaban completamente secos. Wow. Y no le volvieron a salir de nuevo. Entonces, bueno, ahí mi Señor obró un milagro patente, y Miguel hoy en día tiene sus 2 ojos, ha ido recuperando la vista por el ojo en el cual tuvo el cáncer, y es un niño feliz, es un niño muy especial, y es un regalo de Dios para nosotros, y damos gloria a Dios por ese milagro. También hay algo que me ha acompañado toda la vida y de lo que yo nunca he hablado. Yo fui operado de la columna a los 30 años de edad, ¿sí? Abusé de mi columna en mi juventud. Fui un niño de esos hiperactivo, como te contaba, hacía cursos de supervivencia, hacía artes marciales, pesas, de todo. Ya a los 30 años yo tenía la columna herniada, ya estaba operado, y toda la vida he sufrido de la espalda. Tengo ahorita 3 hernias en la zona lumbar. Preciso, mañana me van a hacer una gamografía, y siempre he tenido eso, y hay épocas en las que son más fuertes los dolores. Pararme para mí en un escenario con la guitarra en las manos, muchas veces ha tenido dificultades, pero ha sido algo también llevadero, ¿no? Y también ha sido un regalo de Dios. Pienso que si uno no tiene limitaciones, dificultades, uno se vuelve soberbio. Entonces yo pienso que todo ese tipo de purificaciones hacen mucho bien. El tema de no sentirlo como que si fuera un castigo, sino algo que se puede ofrecer, una ofrenda que uno puede tener en las manos y aprovecharla para presentarla. Sí, totalmente. Es un privilegio poder entregarle al Señor esa cruz que Él no me la puso, yo me la impuse, pero es un honor podérsela devolver y pedirle que haga a través de ella lo que quiera. Y hace unos años, un par de años, tuviste un susto fuerte, ¿no? Me dio COVID, y terminando el proceso del coronavirus, tuve un trombo, ¿sí? Un preinfarto pulmonar, y pasé por un buen susto. Me anticoagularon durante 6 meses, pero gracias a Dios salí adelante. Sí, fue un momento difícil. Con todo esto del COVID te has reconvertido, no solo tú, tu familia, lo que contabas, para poder seguir adelante, para subsistir, tener los recursos. ¿Qué viene para Felipe Gómez? Pues te voy a contestar las 2 cosas. Una, la del COVID. Parte de mi trabajo, de mi misión en redes sociales se centró en darle esperanza a la gente que estaba o que está muy asustada con esta pandemia. Personas que han perdido las ganas de vivir, personas que se han deprimido, personas que piensan en el suicidio, que han perdido la esperanza, la confianza en Dios. Y pienso que parte de mi trabajo en las redes ha consistido en
empujar a la gente a la alegría, a tener fe, a entregar su vida al Señor, a confiar, a saber que Él no nos ha abandonado, que Él siempre está con nosotros. Eso por un lado. Y la segunda respuesta gira muy en torno a la música, ¿sí? Tengo dentro de mis proyectos más cercanos hacer un disco nuevo del Santo Rosario. El último disco que hicimos lo bendijo el Papa Francisco en Roma, pero queremos hacer un nuevo disco. Quiero hacer un disco del Santo Rosario, de pronto con canciones nuevas, o inventarme alguna pedagogía que sea atractiva para que muchas personas se acerquen a esta hermosa oración del Rosario. Bueno, entonces, San Juan Pablo II escuchó uno de tus primeros trabajos musicales. Este último disco lo bendijo el Papa Francisco. Sí. Y también creo que tienes una carta muy especial de hace unos 30 años cuando estabas iniciando. Sí, yo estaba empezando una obra junto con unos amigos, una obra con niños en la calle, ayudándole a los habitantes de calle, mal llamados en esa época indigentes, mendigos, pordioseros, gamines, y tratábamos de llevarles alguna medicina, algo de consuelo, de compañía, de alimento, les llevábamos ropita, y yo no sabía si el Señor me estaba llamando a hacer ese tipo de evangelización a través de los más pobres. Y le pedí a Madre Teresa de Calcuta en mi oración que me iluminara. Y figúrate que un día me llegó una carta que decía que siguiera llevando almas a Dios por medio de la Virgen María, y la firmaba nuestra querida Santa Madre Teresa. Wow. Fue un regalo muy bonito. Sí, un regalo muy bonito. Hay otro proyecto que está en camino. Estoy hasta ahora en conversaciones, pero me están invitando a escribir, ¿no? A hacer libros, a contar mi testimonio, a participar en estos medios, en las comunicaciones sociales, hablando de Dios. Pienso que es una oportunidad muy bonita que viene en camino. Y de por sí, algo de escritor tienes con tus redes, cuando animas a la gente, cuando escribes, cuando tienes esos sentimientos de Dios que transmites. Ahí está un poco también el don de escribir, ¿no? Sí, he sido un privilegiado. En el Facebook tengo más de 50,000 personas que constantemente leen lo que escribo, que gira todo en torno a la evangelización, a temas actuales de la iglesia, a temas que competen a la realidad del mundo y que a veces se desfiguran. Entonces, pienso que a través de las redes sociales uno puede hacer o mucho mal o mucho bien. Felipe, y por favor, regálanos las redes y las cuentas donde te podemos encontrar, por favor. Ustedes me pueden encontrar en YouTube como Felipe Gómez, también como Feli de María. Mi mail también es ese, felidemaria@gmail.com. En los buscadores me encuentran como Felipe Gómez. Es muy sencillo. No uso mucho otras redes, el Instagram. Cada nada estoy cerrando Instagram, se me olvidan las claves. No lo uso muy bien, no sé usar muy bien redes. Sí, casi siempre he usado el Facebook para evangelizar. Y haces live en Facebook también. Sí, a veces uno que otro, sobre todo los jueves a las 8:30 de la noche, rezando el Santo Rosario. Sí, ese convoca un número importante de fieles que nos reunimos a ponernos bajo la custodia de la Virgen María, pidiendo su intercesión por medio del Rosario. Y no sé si tus canciones, tus álbumes, en alguna plataforma se pueden descargar. Sí, están en todas las plataformas conocidas. Sí, está en iTunes, ahí van a encontrar las canciones. He subido la mayoría de los álbumes y estoy viendo la manera de subir algunas canciones antiguas, remasterizadas, reeditadas. Ahí estoy en todo ese trabajo. Muy bien. Felipe, pues ha sido un momento muy especial. De verdad que para mí es un honor
He estado en varios de tus rosarios y tenerte aquí compartiendo cara a cara, y que ya después los que escuchen el podcast tendrán el privilegio también de saber un poco más de ti, de tus trabajos, de seguirte. Muchas gracias. Quiero agradecerte a ti también por tomarte el trabajo de hacer podcast evangelizando, porque esto es una labor heroica, es una labor generosa, ¿sí? Uno no espera nada a cambio, y las personas que hacen esto como tú, lo único que están haciendo es por amor a Dios. Esto lo hacen por amor al Señor, y que Dios te pague infinitamente esa generosidad tuya. Y también a todos los que están detrás, a nuestro sacerdote en la parroquia, a mis compañeros de Miracle Sound Radio, a la gente que está detrás del diseño, de los posts de Instagram, bueno, a todos ellos también debemos esto. Muchísimas gracias, Felipe. Dios te bendiga, muchísimo ánimo con todo lo que estás haciendo. Un abrazo grande para ti, para tu familia, y que Dios te bendiga. Vale, un abrazo, que estés muy bien. Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar Miracle Sound Podcast. Te esperamos en la próxima historia. Descubre más contenido en Miracle Sound Radio.